Vamos a iniciar esta reflexión pensando en la gran cantidad de relatos que contiene la Biblia. Y la intencionalidad de estos relatos es diversa. Hay relatos que nos muestran cosas que nosotros debemos imitar. Y decimos, bueno, esto debo hacerlo, si está ahí es porque el Señor quiere que yo actúe de esa manera, que yo imite a este personaje, a este pueblo. Pero también hay muchas historias, a veces largas, donde nos relatan eventos que debemos evitar, que dice, quieto ahí, no lo haga, es peligroso, no le va a convenir. Pero los protagonistas, por más que tengan muchas hojas de la Biblia, ellos no son el verdadero protagonista. El verdadero protagonista es Dios, porque la razón de ser de todos estos relatos es que conozcamos el carácter de Dios, un Dios que entró en la vida de la humanidad, no para quedarse simplemente ahí y como un adorno, sino para mostrar su carácter cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas mal. ¿Y qué es lo que indica si se hacen bien o mal? De acuerdo a lo que son los parámetros de Dios. Entonces, nosotros en la Biblia podemos ver cantidades de cosas, algo así como biografías de grandes hombres que han ejercido liderazgo. Por ejemplo, ver a Moisés cómo condujo al pueblo durante 40 años por un desierto, ver el poderío de un David, como que sus manos están preparadas para la lucha, ver a un Elías, ver a un Daniel, y nosotros empezamos a ver esos personajes. Y cuando estos personajes oran y cuando estos personajes el Señor nos permite ver sus biografías, nosotros decimos, ay, yo quiero ser como ellos. Yo quisiera orar como Elías para que la lluvia se detenga o la lluvia llegue. Yo quisiera orar como Daniel, yo quisiera orar. Y empieza uno a decir una cantidad de cosas. Quisiera vivir las cosas como este hombre las ha vivido, o cuando las viva, recibir el respaldo de Dios de esa manera. Entonces, en eso los relatos bíblicos le ayudan a uno bastante, pero no siempre encontramos grandes enseñanzas unidas a una gran biografía, sino que a veces son unas cuantas palabras, pero que le han servido a la humanidad entera como un referente, como un aliento, como un modelo. Y eso es lo que nos trae la palabra hoy, mis amados. Y los invito a abrir las Biblias en el primer libro de Crónicas. Y si les es posible, utilicen Biblia de papel. Si les es posible. Si no, pues enciendan sus dispositivos y dejen que la inteligencia artificial haga el trabajo que debe hacer el estudioso de la palabra del Señor, que es buscar en las Escrituras. Primer libro de Crónicas. Antes de leer la porción que hoy nos ocupa, este primer libro de Crónicas, en sus primeros 9 capítulos, es uno de los libros menos leído por las personas, por todos los creyentes. Es uno de los que menos las personas leen, porque es una cantidad de nombres impresionantes. Y uno empieza a leer y uno dice, pero ¿qué sentido tiene toda esta gran cantidad de nombres? Pero tiene un sentido muy especial. Para Dios tiene un sentido muy especial. Todo lo que tiene que ver con la genealogía, que viene desde Adán hasta el Señor Jesús. Para el pueblo judío es muy, muy importante. Cuando empieza uno la lectura de esto, es una cantidad impresionante de nombres. Y empezamos a cuestionarnos acerca de la necesidad de leerlas. Si para Dios fue importante al momento de revelar estos nombres al autor
al escritor del primer libro de Crónicas también tiene importancia para nosotros. Entonces empezamos a leer nombres y nombres y quién desciende de quién. Y cuando llevamos unos 500 nombres entre el primer versículo del capítulo 1 y el capítulo 9, entonces empieza uno a entender que algo tiene que estar comunicando el Señor. Y para Él no pasan desapercibidos ninguno de estos nombres, absolutamente ninguno, así sea la única vez que se ven en las Escrituras. Ahora lleguemos al capítulo 4. Y cuando llega al capítulo 4 empieza a hablar de los descendientes de Judá. Y empieza también ese relato de nombres y nombres. Hasta que llega al versículo 9 y se detiene de una manera hermosa en este versículo y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes diciendo: porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este desafío. Gracias, Señor, por permitir que hoy los ojos de mis hermanos se posen sobre uno de los libros menos leídos de la palabra. Gracias, Señor, porque cada nombre ha ocupado, Señor, no solo una parte de la palabra, de la Biblia, sino que ocupa un lugar especial en tu corazón. Ayúdanos a entenderlo, Señor, a comprender todo lo que tú nos dices, Señor, a poner en práctica tu palabra y de forma muy especial con esta oración de un hombre a nuestros ojos casi desconocido, pero grande, Señor, para ti. Gracias te damos por tu palabra, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta oración, la oración de Jabes, contrasta con las oraciones de muchas personas de la Biblia. Oraciones que a veces abarcan versículos y versículos, y esta es pequeña en la extensión, un solo versículo, pero es de gran contenido y de gran enseñanza. Por eso en este mensaje lo que digo es que el tamaño de la oración no condiciona la bendición. Mis amados, no hay que orar por kilómetros, ni por horas. Hay que orar según el Espíritu le dé a uno. Hay gente a la cual el Espíritu lo sostiene en oración por horas, pero es del Espíritu, no es de la voluntad de la persona de decir y decir, a veces como loro, no. Es lo que sale del fondo del corazón. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Ahora, ¿quién es el que hace la oración? La hace Jabes. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién es Jabes? ¿Quién es este gigante de la fe? Para que entre 500 nombres que hay en esos primeros 9 capítulos se hable específicamente de él. Y cuando empieza la descendencia de Judá en el capítulo 4, es el nombre número 38 y se detiene. Y se detiene y dice algo especial acerca de este hombre. Entonces nos preguntamos, ¿quién es este gigante de la fe? Porque así consideramos a aquellos hombres cuyas oraciones han quedado consignadas en la palabra. Y se le reconoce, ahí se le identifica con 2 aspectos: el más ilustre de sus hermanos. No dice el más rico, el más pobre, el más alto, el más bajo, el más ilustre de sus hermanos.
pero también dice algo con respecto a su nombre, y es que su mamá lo llamó Jabes, que traduce dolor, por circunstancias especiales en el momento del parto. Lo más normal es que en el momento de un parto haya dolor, y más en esa época, que no habían ayudas, no había ningún tipo de anestesia ni nada de eso, cosas de pronto naturales. Es normal que de pronto se piense en el dolor del parto, pero es que el único dolor alrededor de una circunstancia como el nacimiento del niño no es solamente el dolor físico. Puede haber un dolor emocional muy grande, una pérdida, una humillación, un robo, cosas que hacen que al coincidir con el momento del parto se conviertan en algo tan doloroso y de tanta recordación para la mamá, que decida llamarlo dolor. Que decida que cada que llama a este niño que venga a desayunar, a comer, a dormir, que deje de jugar, que se bañe, dolor viene a su mente. Algo muy grande tiene que haberle sucedido a esta mujer, más allá del dolor normal del parto. Pero la palabra no lo dice, y no es lo importante. ¿Saben qué es lo importante? Cómo cargar con ese nombre desde pequeño no afectó la actitud de Jabes, más ilustre que todos sus hermanos. No sé si algún hermano, en lugar de llamarse dolor, se llamó alegría, abundancia. Eso no lo sabemos. No sabemos de qué manera los mostraban, pero sí sabemos que él cargó con ese nombre, pero su actitud decía lo contrario a lo que su nombre lo demarcaba. Ustedes recuerdan cuando Noemí y Elimelec, en el libro de Ruth, decidieron darle dos nombres muy especiales a sus hijos, y fueron Malón y Kelión. Y uno dice, Malión y Kelión. Cuando uno lo lee así rapidito, eso son dos nombres y como muy propios de la época, pero esos nombres traducían desnutrición y enfermedad. Y uno dice, pero Señor bendito, ¿qué puede haber pasado para que una mamá llame al niño, hey, venga desnutrición, venga enfermedad? Puede ser alguna condición del niño. Hay estudiosos de la palabra que dicen que esos nombres son proféticos, esos dos, porque efectivamente cuando ellos se fueron a Moab, huyendo del hambre que había en el pueblo de Dios, allá murieron, y estaban muy jóvenes, y ellos murieron. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? A que el pueblo judío, la cultura judía, no asignaba un nombre solo por decir que ese nombre le parecía muy bonito, sino que tenía un significado especial para la persona que asignaba el nombre, para su familia, para el entorno social. Era importante. Y en medio de eso, y conociendo la importancia del nombre, Jabes cargó con ese nombre por toda su vida. Pero miren, más allá de si él fue ilustre, más allá de no conocer muchos antecedentes acerca de él, más allá de no poder como leer grandes historias, ¿qué fue lo que lo hizo más ilustre? ¿En qué se destacó? Lo importante es que acudió al Señor en oración. Entonces no lo dice la palabra, pero nosotros lo podemos leer ahí entre líneas. Él buscó a Dios en oración. Y miren el contenido de esa oración. Oh, si en verdad me bendijeras. Yo le voy a hacer un énfasis a unas palabras. Ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Entonces, cuando uno lee esta oración, uno dice, uy, santo Dios, qué oración tan egocéntrica. No pide sino para Él, solo para Él.
Cuando nosotros miramos otras oraciones en la palabra, le dicen: oh Señor, yo te clamo por mi pueblo que te ha deshonrado. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Señor, bendícenos, ayuda a tu pueblo. Y uno dice: ay, tan generosos. Pues, y eso nos conmueve de una manera especial. Entonces, hay algo. Estas 5 referencias a mí, en un solo versículo tan cortico, algo está comunicando. Y miren, y lo que está comunicando es que no es para nada una oración egoísta. Y no lo es cuando nosotros leemos la oración completa. Entonces, lo que está diciendo es: Señor, si en verdad me bendijeras, si me dieras una bendición de verdad, no como la bendición que me dan mis hermanos de la congregación, que me dicen en todo momento que Dios te bendiga, y que es una bendición que no se distingue para nada de un no creyente que te dice que tengas un bonito día. Para nada se distingue. Señor, yo lo que quiero es que me des una bendición de verdad. Y cuando al Señor se le pide una bendición de verdad, sin condicionarla, se le está diciendo: es la bendición que tú quieras para mí. No es lo que yo te estoy pidiendo. Estos son los textos que muchas veces algunas personas utilizan para el tema de la prosperidad. Pero ¿saben algo? Aquí también lo que pasa es que entendemos la prosperidad de maneras muy diferentes. Él le está pidiendo una bendición de verdad, una bendición como la que dice Proverbios 10:22, que la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Lo que pasa es que tenemos 2 dimensiones de prosperidad y de riqueza muy distintas. Una cosa es la prosperidad y la riqueza del mundo, y otra cosa es la riqueza y la prosperidad del reino de los cielos. Oh, si en verdad me bendijeras. Pero luego le dice: ensancharas mi territorio. Entonces, aquí podría alguien decir: uy, sí es bien egoísta esa oración, está pidiendo. Y Él no está pidiendo una hectárea más de lo que posiblemente tenían. Él no está pidiendo que tenga riquezas en abundancia. Él no está pidiendo que le den propiedades, más ovejas, más ganado. No. En el sentido que dice esto, el término de ensanchar mi territorio, pero unido a una bendición que proviene de Dios, entonces de lo que habla es que Dios amplíe las fronteras de la influencia que pueda tener Jabes sobre las personas. Pero entonces eso es para que lo vean. No, eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. Hoy, cuando de pronto buscamos la aceptación en redes y de muchas maneras, no necesariamente solo a través de las redes sociales. Lo que Él le está diciendo es: Señor, amplía mis fronteras. Déjame ser más útil, que esa bendición que me das abarque a muchas personas más, que pueda ser de influencia para muchas personas más. Entonces, hay personas que dicen: bueno, ¿y si yo le pido para mi negocio? Porque cada uno de nosotros puede tener un territorio diferente. Claro que sí, y eso no es malo. Lo que tenemos que mirar es si tu territorio, lo que consideras tu territorio, ese campo de acción que tienes en lo que trabajes, aquello de lo cual devengas tus ingresos. Fíjate si tu territorio
engrandece el reino de los cielos. Fíjate si lo engrandece. Entonces, si pedir, Señor, si en verdad bendijeras mi negocio, Señor, y me ampliaras la cartera de clientes, si permitieras que más personas pudieran venir a hacer uso de mis bienes y servicios, si en verdad me bendijeras y en esto me prosperaras. La pregunta es, ¿estás seguro que pidiéndole eso y que con lo que haces engrandeces el reino de los cielos? ¿O simplemente quieres acomodar la respuesta a lo que son tus deseos o tus necesidades? Es decir, le oras a Dios, vea, a veces por cosas como estas, que me quiero ganar el baloto. Y pongo este ejemplo porque fue una promesa que le hice a alguien en este salón. Me quiero ganar el baloto. ¿Qué le añade al reino de los cielos que tú te ganes el baloto? ¿Qué le añade? Es que haría muchas obras de caridad. Es más, algunos dicen, daría el diezmo. No es diezmo de los juegos. Nunca jamás. No te atrevas a mancillar la iglesia del Señor entregando un diezmo proveniente de un juego. Eso no se hace. Pero harías obras de caridad. Perfecto. ¿Por qué no las haces hoy con lo que te ganas? ¿Por qué tienes que esperar a tener así de abundante cuando de pronto eso te va a cerrar el corazón? Petición equivocada. Entonces no es pecado decir, oh Señor, si en verdad me bendijeras, Señor, amplía mi territorio. Pero no para algo que te pueda apretar el corazón, no para tus gustos, no para tu vanidad, no para cosas que antes te amarran más a los estándares de este mundo. Pide bendiciones que provengan de Dios. Pide que provengan de Él. Ustedes se imaginan a todas las personas pidiéndole a Dios, me quiero ganar el baloto. Por ahí me recordaba a mi esposo cuando le hablé sobre este tema y me habló de una película que no sé cómo se llama ni es el momento ahora, pero un hombre que por un tiempecito le permitían ser Dios. Entonces él dijo, todas las peticiones que me hagan las voy a conceder. ¿Y saben cuál fue la petición en todo el mundo? Ganarse una lotería. Preciso, todos se la ganaron. ¿Cuánto les tocó? Ni de a un centavito, pero se la ganaron. Ahí está. Entonces vamos a mirar de verdad qué es lo que nosotros le pedimos al Señor y para qué se lo pedimos. Y entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque nos cause lágrimas, humanamente dolor y tristeza. Pero miren esto, ¿por qué no dejar que el territorio que Dios abra para nosotros, que amplíe para nosotros, no dependa de las limitaciones de cada uno de nosotros? Porque es que eso es lo que nos frena. A nosotros no nos frena el poder de Dios, a nosotros nos frena nuestra propia incredulidad. Oh Señor, si en verdad me bendijeras y ampliaras mi territorio. Ay Señor, pero si yo no sé hablar, yo no conozco a nadie, yo no esto, no he estudiado aquello, no lo limites, porque si la bendición viene de Dios, lo que vas a hacer es un siervo fiel en las manos de Él y déjalo que Él sea Dios y déjalo que Él amplíe el territorio con la magnitud que Él tenga. Porque es que el territorio de Dios no lo podemos sujetar a nuestras propias debilidades, a nuestra falta de conocimiento, a nuestra incapacidad, a nuestro miedo, a nada. Déjalo.
Pero continúa la oración. Él no se queda ahí. Él dice, y tu mano estuviera conmigo. Es decir, Señor, que yo en todo momento me sienta dependiente de ti. Padre, si en verdad me bendijeras, Señor, y ampliaras mi territorio, y me tuvieras de tu mano, porque es que yo no puedo. Y ahí es donde viene el pecado de la arrogancia, del orgullo y la sobradez que el Señor tanto confronta en la palabra. Señor, bendíceme. Y como yo ya terminé de estudiar, como yo ya hice aquello, como me va bien en aquello, sé que con tu bendición me va a ir muy bien. No, Señor, porque yo quiero ser útil para tus proyectos, y yo me dispongo con todo y mis limitaciones, pero me dispongo para ti. No me sueltes, Señor, no me sueltes. Dice, mire cómo decía Pablo en 2 Corintios 3:5, un gigante del evangelismo, y decía, que no seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Cuando yo me siento suficiente en mí misma, ya la embarré. Es más, puede que tenga destellos de éxito, de brillo y muy ensanchado el territorio. Ojo con la caída. Y no es una amenaza, es una realidad. Porque es que humanamente, cuando se sostiene, sobre todo en la parte ministerial, cuando se sostiene una bendición de Dios y Él ensancha el territorio y uno lo hace en sus fuerzas, por su capacidad, la caída viene muy rápido. Y aquí está el por qué esto pasa. Mire, y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Bien sencillo. Cuando yo le pido a Dios que amplíe mi territorio para el reino de Él, para que la bendición que Él me dé se haga realidad, ustedes saben de quién es ese territorio que vamos a ocupar, ¿cierto? Va a expandir aquí, va a ampliar unos horizontes. ¿De quién eran? ¿A quién pertenecían? A Satanás. Claro, cuando el Señor nos permite abrir una obra, lo que va haciendo es esto. Esos terrenos tenían dueño. Esas personas a las que les llevamos el evangelio tenían un dueño. ¿Y se va a quedar tranquilo? No. Por eso es que Satanás también provee prosperidad, lujo, éxito, y en grandes cantidades, porque es la manera de amarrar a la persona. Vaya que la suelte. Mire de qué manera está obteniendo sus éxitos y hable con el Señor y suelte esas cosas que el maligno le ha dado y péguese de las bendiciones de Dios, aunque tenga que empezar en la red desde cero, aunque tenga que empezar en una iglesia desde una persona que venga y se siente. Entonces, eso es lo que Él dice, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Mis amados, el pecado frena las bendiciones de Dios, eso le pone un freno y eso nos causa dolor. Entonces a veces decimos, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, eso hay que hablar con el Señor. Eso no es preguntarle al hermanito que se sienta al lado, porque siempre dirá lo que le parece. Pero Dios sí va a mostrar qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, que no me causara dolor, que el Señor nos guarde del mal, implica que Él nos guarde desde el principio, nos guarde de las tentaciones. Porque vean, mis amados, el Señor no nos va a quitar la fuente de tentación de aquí. No, Él lo que nos va es a sostener. Pero sí le debemos orar
para que esas fuentes de tentación sean quitadas. ¿Sabe cuándo son quitadas? Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda en lo que miramos, en lo que oímos, en lo que palpamos, cuida nuestros piecitos de los sitios a donde vamos, lo que ingerimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Cuando yo tengo la llenura del Espíritu Santo, entonces ahí sí digo que la mano de Dios está conmigo, que es realmente lo que siempre vemos en la palabra. ¿Y cómo termina todo esto? Que Dios le concedió lo que pidió. Yo aquí no estoy diciendo que si yo le pido al Señor que me dé un carro último modelo, blanco, como lo pienso, soy capaz de obtenerlo. No, eso funciona en el secreto, en el libro y sí, entiendo que uno debe pensar, planear y proyectar, pero esa no es una bendición de Dios. Bendición de Dios que te dé un empleo y que con el empleo que tienes y los ingresos que generas te compres el carro que tú anhelas. Eso es perfectamente válido. Eso es válido. Pero no es en ese sentido estricto que esto funciona. Cada que en la Biblia se habla de la mano de Dios con nosotros, se habla de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo esto no es posible. No es posible que nosotros lo hagamos. ¿Qué sí es posible? Que nosotros nos dejemos desafiar por la oración de Jabes. Claro que sí. Que nos dejemos desafiar por ella. Y que empecemos a mirar qué es lo que pasa, que no levantamos cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que dices, nada de lo que emprendo me resulta. Ahí no hay mala suerte. Primero que todo es un término que nosotros no podemos utilizar. No es ninguna mala suerte. Ni tampoco es buena suerte que una persona que emprende una actividad le vaya bien en ella. No, hay personas que son esforzadas en todo lo que hacen. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pedirle a Dios que todo eso que hacemos sea para la honra y la gloria del reino de los cielos. Eso es lo que debemos hacer. En ese sentido es que Jabes nos desafía. Entonces, esa es la invitación de esta mañana. Oremos como Jabes, oremos como él. Pero mis amados, no consiste en que vamos a repetir la oración de Jabes. La vamos a imprimir en un papel y la vamos a pegar ahí en un sitio especial donde quieras colocar las cosas, digamos, importantes. Algunos dirán el mapa de sueños, cualquier cosa de esta. No significa que tú la leas y ya va a ser, y le pongo mucha fe, la voy a leer y se me va a dar lo que yo le pida al Señor, el Señor me lo va a conceder. No le condiciones la bendición al Señor. Deja que Él te utilice, que seas un instrumento útil en sus manos. Lo que hagas, mi amado, lo que hagas. Pintando casas, escribiendo libros, manejando negocios internacionales, maquillando personalidades, construyendo casas, lo que hagas. Deja que a través de esos dones y talentos que Dios te ha dado, Él te llene de bendiciones y te utilice para ampliar el territorio para Él. Miren, cuando el Señor le dijo a los discípulos, vayan y lleven el Evangelio a todas las naciones, ¿ustedes creen que eso era fácil? No, para nada era sencillo. ¿Cuándo lo pudieron hacer realidad? No, cuando bajaron de allá del monte alto. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos.
Ahí sí empezaron ellos a hacer realidad la expansión del Evangelio. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y está en cada uno de nosotros. Es el anhelo de mi corazón. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, entonces Él es el que va a hacer posible todo esto. Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a que Dios cumpla con esos sueños a través de nosotros. Porque es que cuando la mano de Dios está sobre nosotros, nosotros no somos más grandes, sino que Él es el que se hace más grande. Y ahí es donde viene el desafío de la oración de Jabes. Más ilustre que todos sus hermanos. Y se atrevió a creer en Dios, en sus bendiciones, de tal forma que el Señor lo sustentó. Dice que Dios le concedió lo que pidió, pero cuando uno lee las Escrituras no dice. Vea, le dio 3 ciudades para que manejara. Una salud que tenía deteriorada, se la mejoró. Le dio larga vida, tuvo muchos hijos, qué cantidad de descendencia tuvo. Y tuvo mucho reconocimiento entre toda la gente, no, simplemente dice, y Dios le concedió lo que pidió. ¿Qué fue lo que él pidió? Vamos a repetirlo. Si en verdad me bendijera, ahí sí lo puedes colocar para que todo lo leamos completico. Y cada uno de nosotros se va como a identificar con Jabes. Que cada uno de ustedes, mis amados, puedan leer esto y llevarlo a sus propias vidas. Si la bendición que le estás pidiendo a Dios engrandece el reino de los cielos, pídela. Si el territorio que estás pidiendo es un territorio para llevar la palabra del Señor, dar a conocer su nombre, de alguna manera engrandece el nombre de Dios, pídelo y hazlo. Pide que la mano del Señor esté siempre contigo para que el mal no te llegue. Porque es que muchas veces cuando llega lo que mucha gente llama bendición, que es la prosperidad, viene de la mano del dolor y de la amargura. Herencias, por ejemplo, a veces llegan y no son para nada gratificantes para la persona. Grandes riquezas que se despilfarran en una sola generación. Quien las recibe no las valora y las vuelve nada. Una casa que cuidó el abuelo, lo dio a su hijo y el hijo se lo hereda a su hijo y se convierte en un carro de lujo que lo chocan camino a Llano Grande por la alta velocidad. ¿Y dónde quedó la casa de los abuelos? En pura chatarra, en dolor, en tristeza. No siempre esa bonanza trae beneficio para nosotros. Y Jabes, acompáñenme en la lectura, desde el versículo 10. Jabes invocó al Dios de Israel. Vamos a leerlo todo. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Entonces, oremos de esa manera. Léelo, escríbelo, colócale una seña y háblale. Háblale al Señor de esas bendiciones que Él tiene para ti. Y vamos a leer algunas de las formas de bendición de Dios, que por eso es un desafío la oración de Jabes, y dice:
bienaventurados. Bienaventurados son bendecidos, felices. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, cuando uno lee esto, uno dice, pero ¿cuáles son esas bendiciones? Son personas que carecen de muchas cosas, pero son bendecidos por el Señor. Y la mano de Dios está con ellos. Y el Señor les amplió el territorio para la honra y la gloria del Señor. Entonces, no temamos pedirle al Señor, pero nos vamos a asegurar que aquello que pedimos, aquello por lo cual luchamos y pedimos la bendición de Dios, de verdad corresponda a lo que es el designio de Dios. Porque a veces le decimos, ay Señor, bendice el motel donde yo tengo una participación, bendice Señor el motel. No juguemos con el Señor. ¿Cómo va a bendecir un sitio que es de perdición? ¿Cómo nos atrevemos a jugar con las bendiciones que provienen del Señor? Ese sitio ya está cuidado por el dueño del sitio. Lo mismo todos los lugares que son de perversión. Cuídate, que lo que haces honre al Señor. Que puedas decirle con toda confianza, oh Señor, si de verdad me das tu bendición, Señor, si bendices este trabajo que tengo, esta labor ministerial que hago, este consultorio, esto que hago, Señor, y ampliarás mi territorio, y que a través de esta actividad que realizo pueda, Señor, exaltar tu nombre, hablarle a muchos acerca de ti, Señor. Y si me tienes de tu mano, si tu manito está conmigo, Señor, si tu Espíritu Santo me da palabra, me da dirección, Señor, si esa mano tuya me protege del mal y de los ataques que pueda sufrir del enemigo, que sabe que va perdiendo ese territorio que me estás dando, Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, porque sabemos que cuando las cosas provienen de tu corazón y de tu voluntad, cuando las bendiciones no son encaminadas a mis deseos o a mis necesidades, sino a la expansión de tu nombre, de tu reino, Señor, utilizando a cada uno de nosotros con todas sus limitaciones, Señor, esas oraciones son concedidas para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, mi Señor. Amén.